Todo comenzó como un sueño acelerado, de esos que parecen demasiado bonitos para ser reales. Soy Aranza, conocí a Mauro en una cafetería de la ciudad. En menos de un mes ya estábamos planeando nuestra boda. Me pidió matrimonio en un atardecer perfecto, con un anillo que brillaba más que mis ilusiones. Dije sí sin dudar. Sin imaginar que en la luna de miel, descubriría el oscuro secreto de Mauro, el que me llevaría a los brazos de otro hombre en plena noche de bodas. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal, dale un me gusta, compártela y dime en los comentarios desde qué ciudad o país ves estas historias. Nos gustaría saber hasta dónde llegan estos relatos. Te agradezco mucho tus comentarios. Ahora sí continúo. Nos casamos en una hermosa iglesia, la ceremonia fue íntima. Mis padres, mis amistades cercanas y la familia de Mauro, su madre, su hermanastro y su padrastro, un hombre de negocios, al que Mauro lo consideraba como su padre porque creció con él desde que su madre se volvió a casar después de enviudar. Estábamos felices, era el mejor día de mi vida. La fiesta fue en la casa del padrastro de Mauro. Estábamos brindando cuando se oyó el timbre de la casa. Mauro dijo, ¿quién podrá ser? No esperamos a nadie más, Aranza. Mauro fue a abrir la puerta. Gritó, ¿qué hacen aquí? Todos miramos hacia la puerta. Era una pareja. El hombre dijo, Mauro, solo quiero felicitarte, amigo, después de todo ya dejamos los problemas atrás. La mujer dijo, solo venimos a desearles a ti y a tu esposa, que sean muy felices. Mauro los miró con seriedad. Yo no los conocía, pero eran sus amigos. Su padrastro gritó, hijo, invítalos a pasar. Mauro tenía una actitud desconcertante. Pasen, les presentaré a mi esposa. Yo sonreía, era el día más feliz de mi vida y sus amigos lo notaron. Mauro se acercó a mí y dijo, ellos son mis amigos, trabajan en la empresa de mi padre, son Óscar y Mirna, les presento a mi esposa Aranza. Los dos se miraron con una especie de curiosidad. Ella dijo, eres hermosa, espero conocernos más cuando regresen de su luna de miel. Todos reímos, me cayeron muy bien. Pero Mauro estaba serio. Su amigo Óscar me dijo, hola Aranza, como dice Mirna, eres muy hermosa, ahora veo por qué la premura de Mauro en casarse. Mauro interrumpió, ya basta de formalidad Óscar, en unas horas más nos iremos de luna de miel. Ya habrá tiempo de platicar después. La fiesta siguió hasta en la tarde, cuando de pronto su padrastro comenzó a golpear la copa con un tenedor. Quiero su atención, hubo un silencio en toda la casa, él era un hombre autoritario, pero buena persona. Dijo emocionado, Mauro siempre ha sido como mi propio hijo, lo vi crecer al igual que mi hijo, ahora los dos están grandes y formarán su familia, solo espero que regresen con buenas noticias de su luna de miel, la madre de Mauro y yo, ya queremos nietos. Por eso mi regalo de boda será su luna de miel en Nueva York. Todos nos quedamos asombrados, pensé que solo iríamos a alguna playa local, pero la sorpresa de su padrastro fue maravillosa, lo abracé llena de una inmensa felicidad. Gracias Señor, me doy cuenta que es un hombre muy bueno. Pero eso hizo que él me apartara de él. Hizo un sonido que pareció una molestia, ¿le pasa algo? Pregunté. No Aranza, solo tengo un leve dolor en el vientre pero ya fui al doctor. Sentí que trató de disimular, pero se acercó despacio a mí y dijo, Mauro se llevará una enorme sorpresa cuando regresen de su luna de miel. Es algo que tengo planeado, pero ahora será sorpresa también para ti. Y comenzó a reír. Pasaron las horas, ya era tarde, yo convivía con los invitados, y de pronto me di cuenta que Mauro no estaba. Lo busqué por toda la casa y me di cuenta que estaba en el jardín con Óscar y Mirna, parecía que discutían. Se me hizo raro, y fui. Pero en cuanto me acerqué, los tres se callaron. ¿Qué hacen aquí? Pregunté. Mirna dijo con ironía, ya llegó la novia feliz, mientras daba un sorbo a su bebida, ella ya estaba algo pasada de copas. Óscar la abrazó y dijo, ya nos vamos Aranza, mi hermana bebió mucho. Pregunté, ¿son hermanos? ¿Por qué no me lo dijiste Mauro? La actitud de Mirna era cortante, nada que ver cuando Mauro me la presentó. Óscar dijo, son las políticas de la empresa, no deben de entrar familiares, por eso el padrastro de Mauro no lo sabe. Óscar la llevó a su auto, y le pregunté a Mauro, ¿por eso discutían? Él me miró un momento y dijo con seriedad, debes de saber algo Aranza, Mirna fue mi novia hace tiempo,
le duele que me casé contigo. Por eso no los invité a nuestra boda. Sabía que podía pasar esto o que mi padre se enterara que son hermanos y los contraté rompiendo las reglas que él puso. Oscar regresó y dijo, ya la dejé tranquila en el carro, pero yo ya me voy. Me dio gusto conocerte, Aranza, lamento la actitud de mi hermana Mirna. Oscar se fue, él se me hizo muy cortés, se despidió de Mauro con un abrazo. Oscar dijo, amigo, espero te vaya muy bien en tu luna de miel, sonrió y dijo, y espero que puedas lograr tus planes. Los dos se miraron fijamente. Pensé que Oscar y Mirna ya se habían ido, el padrastro de Mauro nos gritó, ya es hora. Comenzamos a despedirnos de los invitados y ya teníamos las maletas en el carro que nos llevaría rumbo al aeropuerto. Me cambié, iba feliz, partimos de luna de miel a Nueva York. Pero de pronto el celular de Mauro sonaba, él lo veía y rechazaba la llamada. ¿Quién es?, le pregunté. Nada importante, son cosas del trabajo. Llegamos al aeropuerto, íbamos rumbo a la ciudad de los sueños, gracias al padrastro de Mauro. Llegamos al hotel, era lujoso, con vista a Central Park. Todo parecía perfecto, lo nuestro fue amor a primera vista. Pero esa primera noche juntos, todo cambió. Era el primer día de luna de miel, y el celular de Mauro no paraba de sonar. Me enojé, le grité, apágalo. Pero él me miró como nunca lo había hecho. Aranza, son cosas importantes del trabajo. Déjame en paz. No quería discutir con él, era nuestra luna de miel, así que tuve que aceptar que se alejara de mí cada que sonaba su celular. La luna iluminaba despacio la habitación de ese lujoso hotel. Nuestro noviazgo fue tan rápido que nunca habíamos tenido intimidad, en menos de un mes nos casamos, él siempre me respetó. Así que estaba nerviosa. Lo besé. Dijo, Aranza, estoy muy preocupado, tengo mucho trabajo, las cosas no andan bien en la empresa de mi padrastro. Me quedé desconcertada. Pero Mauro dijo, no, Aranza, tengo muchas cosas que hacer. Estaba muy atento a los reportes que le enviaba su amigo Oscar. Pensé, mañana será otro día, acabamos de llegar hoy y está todavía estresado. Y así fue, a la mañana siguiente, despertamos con la luz tibia del amanecer filtrándose por las cortinas del hotel. Le dije, Mauro, vayamos a caminar, quiero conocer Nueva York. Él también estaba entusiasmado, dijo, iremos de compras, dicen que aquí hay tiendas de prestigio. Pero todo cambiaría al entrar al ascensor. La puerta se abrió, Mauro me tomaba de la mano. Pero adentro habían muchas personas, Mauro dijo enojado, no hay ni espacio para nosotros, vayamos por las escaleras. De pronto oímos una risa. Las personas se fueron moviendo para dejarnos espacio para entrar, y fue cuando lo vi. La risa era de un hombre que estaba al fondo del ascensor. Dijo, no creo que quieran bajar las escaleras desde el piso 30. Sonreí y ese hombre dijo, entren, acá hay espacio. Estando adentro, ese hombre no me dejaba de ver. Sentía su mirada, así que inevitablemente también lo tenía que mirar. Pero él me sonreía y yo me ponía nerviosa, estaba Mauro ahí, mi esposo. No quería discutir con él en nuestra luna de miel. Todos fueron bajando, pero ese hombre iba con una mujer. Cuando ella se bajó esperaba que él se bajara con ella, le dijo, ya llegamos, ¿no va a bajar, señor? Pero él contestó, no, tengo algo importante que hacer. Diles que iré a la reunión en unos minutos. Me di cuenta que era un hombre muy importante, el personal del hotel lo saludaba con respeto. La puerta del ascensor se abrió, Mauro se salió rápidamente, y yo me quedé atrapada entre esas personas, pero ese hombre sostuvo la puerta del ascensor y con caballerosidad dijo, pasa o te quedarás atrapada. Su sonrisa me puso nerviosa, pero más su mirada. Era tan penetrante que tuve que bajar mi mirada al piso. Mauro dijo, apúrate, Aranza, se nos hace tarde. Ese hombre salió detrás de mí. Íbamos caminando por las calles de Nueva York, viendo los aparadores de esas enormes tiendas. Mauro dijo, Aranza, mi padrastro nos dio un gran regalo de bodas, vaya viejo. Me tomó por sorpresa, no le digas así, Mauro, nunca te había oído expresarte así de tu padrastro, siempre le has dicho padre. Mauro me miró serio y de pronto dijo, necesito hacer una llamada, espérame. Me soltó de la mano, y me dejó ahí. Comencé a mirar un aparador, mientras él se alejaba para hacer la llamada. Pero lo que pasaría me dejaría sorprendida. Había cosas muy bonitas.
cuando la voz de un hombre me asustó. Eso se te vería muy bien, Aranza. Me giré rápidamente. Y frente a mí estaba ese hombre del ascensor, me había seguido. No lo podía creer. ¿Cómo sabes mi nombre?, pregunté confundida. Él extendió su mano y me dijo, hola, soy Edward. Oí cuando te llamó así el hombre con el que vienes. Pero no te asustes, solo quería invitarte a una reunión, necesito quien me acompañe en unos días, es en el hotel. Me indigné, le dije, te confundes, Edward, yo soy una mujer casada. Pero a él parecía no importarle Mauro. Yo volteaba a ver si no me veía mi esposo, no quería discutir con él. Edward dijo, es una lástima, eres muy bella. En ese momento Mauro llegó gritando, Aranza, te estaba buscando, ¿qué haces aquí? Miró a Edward y le dijo, ella es mi esposa, retírese. Edward sonrió con desenfado, dijo, mucho gusto, soy Edward, estaba invitándolos a un evento de beneficencia, será en el hotel donde nos hospedamos. Sacó una tarjeta y me la dio, pero su mano rozó con sutileza mi palma, me puse tan nerviosa. Mauro me la quitó y dijo, claro que iremos, caballero, es en el mismo hotel. Edward sonrió y dijo, los espero en unos días. Ese sería el comienzo de todo. Recorríamos las calles de Nueva York, pero Mauro tenía una actitud distinta, pasaba horas en el teléfono. Le dije, avisa que estás en tu luna de miel y que te dejen, pero el molesto decía, es del trabajo, amor, no te preocupes. Ya era muy tarde. Estábamos viendo televisión, cuando besé a Mauro. Pero de pronto dijo, Aranza, estoy muy cansado, vamos a dormir ya. Me apartó con brusquedad y apagó la televisión. Me quedé pasmada. Pensé, es nuestra luna de miel, esto no debería de estar pasando. Le eché la culpa al trabajo de Mauro, siempre lo llamaban, no dejaban que disfrutara nuestro viaje de bodas. Amaneció, pero lo que nos despertaría eran los fuertes golpes en la puerta. Me paré pensando que era el servicio de la habitación, pero en cuanto abrí me topé con un enorme ramo de rosas. Ya no había nadie, así que lo tomé y pensé que eran de Mauro, grité, qué bonita sorpresa, amor. Mauro dijo, yo no te di eso, tiene que ser un error. Pero revisé y había una pequeña nota que decía, Edward. Solo era su nombre, pero la escondí para que no la viera Mauro. Sentía que estaba haciendo algo mal. Ese hombre ya sabía en qué habitación nos hospedábamos. Le dije a Mauro que solo eran cortesía del hotel, pero tenía que decirle a ese hombre que no lo volviera a hacer porque mi esposo se enojaría. Así que bajé a la recepción y le pregunté a la señorita que en qué habitación se hospedaba el señor Edward. Ella me miró extrañada y dijo, señora, esa es información confidencial. Grité, ni tan confidencial, ustedes le dieron el número de mi habitación a ese hombre sin mi consentimiento. Estaba sumamente molesta. Traía ese ramo en las manos, cuando esa señorita dijo, es mejor que se calme, el señor Edward es un magnate, es reconocido en todo el mundo y también es dueño de este hotel. No lo podía creer. De pronto oí que esa mujer dijo, buenos días, señor. Y oí su voz. Lamento que no te hayan gustado las flores. Volteé rápidamente y ahí estaba Edward con esa sonrisa que me inquietaba. Le dije, sabes que soy casada. Pero él me tomó de la mano y dijo, Aranza, ven conmigo, vamos a hablar. Nos están viendo todos. No me quedó de otra que acompañarlo. Miró a su asistente y dijo con autoridad, cancela la reunión, tengo algo que hacer. Todos obedecían, pero no yo. Él quería ir a hablar a donde nadie nos oyera, así que en el ascensor marcó el último piso, era la mejor suite del hotel, ahí se quedaba cuando hacía reuniones de beneficencia en su hotel. Pero yo estaba molesta y paré el ascensor, yo me bajo en este piso, mi esposo me espera, ya no quiero que me envíes nada, me causarás problemas con Mauro. Él me miró detenidamente, parecía que nada le importaba, pero dijo, pensé que te gustarían. No quiero causarte problemas con él. Entonces no lo vuelvas a hacer, Edward. Se acercó lentamente mientras yo estaba al otro lado del elevador. Le dije, espero lo entiendas, es mi luna de miel. Edward sonrió con calidez y dijo, Aranza, tu esposo es afortunado. Pero no estoy acostumbrado aún no. Puso sus manos recargadas en el ascensor y yo quedé en medio de ellas. Él estaba acostumbrado a que todos le obedecieran pero yo no lo haría, así que le dije con seguridad,
No vuelvas a enviarme nada, yo amo a mi esposo. Él sonrió a media boca. Pensé que le había quedado clara mi postura, pero de pronto, antes de que el elevador se cerrara, dijo, Arantxa. Volteé y sucedió lo que no esperaba. Y de pronto, acercó sus labios a los míos. Fue breve, solo un roce que no llegó a un beso. Él era un hombre seductor, sabía cómo cortejarme. Edward dijo, lo siento Arantxa, sé que eres casada, no volverá a ocurrir. Pero oí que Mauro gritó, Arantxa, ¿dónde estás? La puerta del ascensor se cerró lentamente, mientras Edward se quedaba viéndome fijamente dentro del ascensor y me dijo, recuerda mi invitación al evento de beneficencia, será el fin de semana. En ese momento todo cambió. Edward era un hombre que me inquietaba. Mauro salió de la habitación y dijo enojado, te estaba buscando, ¿dónde estabas? Bajé a dar las gracias a la recepción del hotel, las flores son muy bonitas. Pero ese día todo cambiaría. Oscureció y Mauro solo estaba pendiente de su laptop, así que me acerqué y lo abracé por detrás, amor, ven conmigo. Mauro cerró su laptop y dijo, Arantxa, mejor bajemos a cenar al restaurante del hotel. Acepté emocionada. Lo tomé de la mano y fuimos al restaurante, pero no contaba con lo que pasaría, ahí estaba Edward, cenaba tranquilamente, Mauro lo vio y dijo, vayamos a saludar al hombre que conocimos en la boutique. Yo no quería, pero Edward también nos vio y se acercó, hola, qué maravillosa coincidencia, vengan a mi mesa, estoy cenando solo. Le dije con orgullo, no, nosotros pediremos otra mesa, gracias. Yo solo quería alejarme de él. Pero Mauro dijo, vayamos con Edward, no podemos despreciar su invitación. Edward me miró con esa sonrisa cautivadora y jaló la silla para que yo me sentara. Edward comenzó a platicar de negocios. Mauro, aunque siempre había vivido cómodamente, no tenía el nivel de vida de Edward, así que Mauro estaba impresionado. Edward pidió una botella de las mejores. Dijo mientras me veía con interés, brindemos por esta gran noche. Edward era atractivo, atento, con un aura de poder, que contrastaba con la energía nerviosa de Mauro. De pronto otra vez, sonó el celular de Mauro. Le dije, visiblemente molesta, no contestes, estamos en nuestra luna de miel. Mauro miró su celular y dijo enojado, es importante Arantxa, ahora regreso. Me dejó ahí con Edward. No lo quería ver a la cara, pero Edward dijo, se ve que tu esposo es un hombre muy ocupado. Si lo es, le contesté cortante. Yo miraba a Mauro mientras hablaba y Edward preguntó, ¿crees que sea más importante su trabajo que estar a tu lado? Su pregunta me hizo verlo a la cara. Y dijo, si yo fuera él, no habría ninguna llamada que me alejara de ti en nuestra luna de miel. Comencé a ponerme nerviosa. Pero su pregunta me puso a pensar. Me paré molesta y dije, no quiero que vuelvas a cuestionar a mi esposo, nos amamos. Me fui a la habitación enojada. Pero su pregunta lo cambió todo. Abrí la puerta de la habitación y le marqué a Mauro, pero no me contestó, aún seguía en su llamada. Me senté en la cama pensativa, me sentía mal porque desde que llegamos a Nueva York, Mauro se portaba distante, no me besaba con amor, solo se la pasaba en su teléfono. La que debía de ser la noche de bodas, aún no pasaba. Pero no pasó mucho tiempo, Mauro llegó enojado, Arantxa, ¿por qué te fuiste sin decirme nada? Edward me dijo que te alcanzara. Grité, desde que llegamos me has rechazado, dime qué te pasa. No dejas el teléfono. Me quité el anillo y lo aventé a la cama, estaba enojada. Mauro me abrazó y dijo, Arantxa solo estoy estresado, mañana estaremos juntos, te dedicaré todo el día para ti. Le creí, Mauro me besó con amor. Esa noche dormimos abrazados, fui muy feliz. Pero a la mañana siguiente, desperté y Mauro no estaba, grité, amor, ¿dónde estás? Lo busqué y no estaba en la suite. Bajé al lobby, tal vez ahí estaba hablando por teléfono, como siempre lo hacía. Pero no estaba. Estaba confundida mirando a todos lados en busca de mi esposo, hasta que vi que Edward me miraba. Estaba en la sala de juntas del hotel. A lo lejos me sonrió, pero yo estaba molesta con él, así que esquivé su mirada y como Mauro no estaba, me subí al ascensor para regresar a la habitación. Pero no esperaba que Edward otra vez me seguiría. No deberías estar sola, Arantxa, dijo susurrando. Sentí su voz en la espalda. No me sigas, respondí, pero cuando me giré, Edward estaba demasiado cerca.
Me preguntó, ¿por qué lo buscas? ¿Acaso no sabes dónde está tu esposo? El ascensor se detuvo. Pero él impidió que se abriera. Mi corazón comenzó a palpitar. Di un paso atrás, pero Edward dio un paso hacia enfrente. Me tomó mi mano y dijo, veo que las cosas están mal con tu esposo. Me indigné y solté mi mano de él. Claro que no. Entonces, ¿por qué no traes tu anillo de matrimonio? Miré mi mano y recordé que lo había lanzado a la cama la noche anterior que le reclamé a Mauro. Me dijo, Arantxa, mírame y dime que no sientes lo mismo que yo. Sus manos me detenían en el ascensor, recargadas en la pared mientras yo estaba en medio de ellas. Basta, Edward, dije despacio. Pero no se alejó. Él veía mis labios y no pude más. Lo tomé del cuello, yo lo besé primero. Él respondió como si hubiera estado conteniéndose desde siempre. Cuando de pronto pensé en Mauro. Esto está mal, Edward, murmuré contra su boca. Deja a tu esposo, quédate conmigo, Arantxa. Tu esposo no te quiere. Y fue cuando reaccioné. Le dije, Mauro me ama. Me tomó de la mano y miró otra vez que no traía el anillo. Me solté y dije, tengo que encontrarlo. La culpa me atravesó. Pero Edward no intentó detenerme. Se acercó solo lo justo para que su voz me rozara en el oído y dijo, mañana es el evento de beneficencia, quiero que me acompañes, solo tú, Arantxa. El ascensor se abrió. Iba caminando rumbo a mi habitación, pero impregnada de los besos de Edward. Y viendo mi mano que no tenía la argolla de matrimonio. Pensé, esto solo fue un momento de confusión, no volverá a pasar. Amo a Mauro, así como él me ama a mí. Tengo que ponerme el anillo antes de que me vea mi esposo sin él. Abrí la puerta de la suite y oí que Mauro estaba en el baño, así que me puse a buscar rápidamente mi anillo de casada, mientras salía Mauro del baño. Pero no estaba a simple vista. Pensé, debió de rodar debajo de la cama. Me agaché, lo buscaba desesperada. Justo entonces, la puerta del baño se abrió. Mauro no me vio. Traté de no hacer ruido, hasta que lo encontrara, él no me debería de ver sin mi anillo. Pero de pronto, su teléfono sonó. Contestó en voz baja, hola, espera un momento, deja ver si ya llegó Arantxa. Vi cómo miró con cautela y cerró bien la puerta. Puso el altavoz y dijo, por fin un momento a solas. Ella no está. Podemos hablar con tranquilidad. Yo solo oía debajo de la cama. Esperando que Mauro no me viera. Pero lo que oí sería el comienzo de algo que no esperaba. Mauro, está todo listo. Era la voz de Oscar, su amigo. Mauro dijo con maldad. No lo puedo creer, por fin el viejo me dará todo. No entendía nada, pero esa actitud de Mauro, me dejó helada, era como oír a alguien a quien no conocía. Oscar dijo, te lo dije, Myrna no miente, ella dijo que tu padrastro llamó al notario y cambió el testamento. Ella oyó cuando le dijo que llegando de su luna de miel, les daría la sorpresa. Ahí recordé las palabras del padrastro de Mauro en la fiesta, que dijo que nos daría una gran sorpresa cuando regresáramos. Seguí oyendo. Mauro dijo, un par de semanas más y no va a sospechar nada, el médico cree que es una enfermedad. Oscar rió y dijo, el viejo ni se imagina que Myrna le ha dado gotas en su café de cada mañana. Su salud ya está mermada, pronto todo pasará a tu nombre y tu primer hijo heredará todo. Después nos encargaremos de tu hermanastro. Sentí como el estómago se me hundía. Mauro rió y dijo, fue buena idea contratar a tu hermana para ser secretaria de mi padrastro. Sin ella no podríamos haber hecho nada. Oscar y Mauro reían. Te lo dije, Myrna es muy astuta, oyó cuando tu padrastro llamó al notario, él se siente mal por las gotas, y cambió el testamento. El aire se volvió irrespirable. Oscar dijo, legalmente todo queda a nombre tuyo por ser el mayor. No de su hijo. Y cuando alguno tenga su primer nieto, la empresa será suya. Mauro dijo, mejor di que la empresa será nuestra. Pero primero hay que terminar el trabajo. Mis manos temblaban. Pensé, ¿trabajo? El hombre que lo crió. El que llevaba meses enfermo sin explicación, estaba siendo envenenado por su propio hijo, o al menos el que siempre amó como tal. Mauro era un mezquino. Temblaba pero permanecí en silencio.
hasta que Oscar le preguntó, «Dime cómo vas con Aranza». Mauro suspiró y dijo, «Esto tiene que acabar ya, la boda fue un trámite perfecto, ella no sospecha nada, solo quiero un hijo para heredar todo». Lo dijo con tono frío, calculador. Pero lo peor estaba por oírlo. Mauro reía. No fue tan difícil enamorarla. Es ingenua, confía en cualquiera. Mi corazón se detuvo. Sentí que el suelo se abría debajo de mí. No era amor, era un plan. Hasta que Mauro dijo con hastío. Mi amor, solo espero poder ser padre, me es muy difícil tocarla, no la soporto. En ese instante supe que todo había sido una mentira. Las llamadas constantes, las excusas para no tener nuestra noche de bodas, todo encajaba ahora como un rompecabezas cruel. Mauro tenía una relación con Oscar, el que pensé que era su amigo. Me había usado, cuando dijo que Mirna había sido su novia, era mentira. Me quedé inmóvil, con lágrimas quemándome los ojos, hasta que colgó y salió de nuevo. Dijo, tendré que ir a buscar a Aranza. Te amo mucho, Oscar. Esperé unos minutos eternos, hasta que oí que cerró la puerta de la suite. Recuperé el anillo y lo guardé en mi bolso. No sabía qué hacer. Pero en ese momento, entendí todo, el matrimonio apresurado, la frialdad medida, el plan, el veneno, la herencia, yo. No era su esposa, era su coartada. Y en ese instante supe que no solo estaba rodeada de traiciones, sino que, si no hacía algo, sería la próxima pieza que les estorbaba en el plan. En ese momento, decidí hablar, pero no con Mauro, ya no había nada que hacer con él. Pero yo cambiaría sus planes, Oscar y Mauro no seguirían engañando a todos. Mucho menos al padrastro de Mauro, el hombre que lo amó desde niño, él debería de saber todo. Hice una llamada, le conté todo, pero sentí que no me creyó, le insistí que no le dijera nada a Mauro y dejara de tomar el café que le daba Mirna. Me sentí liberada, pero sola. Mauro regresó, me dijo, Aranza, amor, te he buscado por todo el hotel. Estaba callada, conteniendo mis sentimientos. Mauro se acercó a mí y trató de besarme, lo rechacé, ahora era yo. Así como él me rechazaba cada que yo quería tener nuestra primera noche de bodas. Me siento mal, Mauro. Me dijo, recuerda que mañana será el evento al que nos invitó Edward. De pronto pensé en él. Mauro se puso en la laptop simulando hacer reportes de la empresa, ya sabía que solo lo hacía para evitar mi cercanía. Yo veía televisión, o más bien simulaba verla, solo pensaba en el fatal descubrimiento. El amor que sentía por Mauro, terminó ese día. Ya era de noche y Mauro dijo, durmamos, para mañana despertar temprano para el evento de beneficencia. Apagó la luz, él estaba profundamente dormido, pero yo caminaba como fantasma por toda la habitación. Sin saber qué hacer. Solo esperaba que el padrastro de Mauro me creyera y se hiciera exámenes de laboratorio para comprobar lo que yo le dije. Pasaron horas, hasta que pensé en salir a tomar aire fresco. Abrí la suite y caminé por los pasillos. Pero de pronto me quedé quieta. Mis pasos me llevaron a otro lado. A la Master Suite. Toqué una vez. La puerta se abrió casi de inmediato. Ahí estaba él, el magnate. El hombre al que todos temían y respetaban. Vulnerable ante mí. Dijo en voz baja, Aranza, no deberías estar aquí. Lo sé. Entré. Le conté todo. Me usó, le dije entre sollozos, me mintió. Me convirtió en un medio para su ambición. Tragué saliva. Edward no habló de inmediato. Se acercó despacio, como si no quisiera asustarme. Hiciste lo correcto, respondió. Sentí las lágrimas caer. Quédate conmigo, Aranza, aquí estarás bien, dijo mientras me abrazaba. Lo miré y me di cuenta que sentía algo indescifrable por Edward. Solo eso bastó para acercarme despacio y lo besé. Me aferré a él, sosteniéndome como si fuera lo único firme en esa noche que se desmoronaba a mi alrededor. Edward dijo, quiero que mañana, Mauro te vea conmigo. Mañana será el evento, vendrán todos los benefactores. No estás sola. Al lado de Edward me sentí protegida. La noche de bodas terminó allí. La ironía de ser mi luna de miel, pero vivida al lado de otro hombre. Amaneció y Edward no estaba.
Pero me dejó una nota que decía que me esperaba a las 11 de la mañana en la sala de juntas del hotel, ahí sería el evento. Prendí mi celular y vi llamadas perdidas de Mauro. Le contesté, salí a caminar, nos vemos en el evento. Yo quería que Mauro me viera al lado de Edward, el hombre que sí supo cómo amarme. Pero no sabía que Edward también tenía su plan. Me arreglé especial, ya eran las 11, estaba nerviosa, Mauro me escribió que él ya estaba esperándome, así que le dije, ya voy amorcito. Edward estaba esperándome afuera del evento, en cuanto me vio, sus ojos brillaron. Arantxa, te tengo una sorpresa. Me dijo emocionado. Me tomó de la mano y entramos a esa enorme sala de juntas. Todos aplaudían, pero Mauro se paró de su silla, y fue por mí. En ese momento no sabía cuál era el plan de Edward. Arantxa, ¿qué haces con este hombre? Tu lugar es conmigo. Pero todo cambiaría cuando Edward dijo, su lugar es al lado de un hombre que sí la ame y no la use. Yo la amo y ella me ama a mí. Mauro gritó enojado, Arantxa es mi mujer, esta es nuestra luna de miel. Edward se burló de él. Arantxa nunca fue tu mujer, ahora es la mía, yo sí la quiero. La situación se salía de control, Mauro me jaló del brazo y dijo, nos regresamos, la luna de miel se terminó. Pero la voz de su padrastro se oyó detrás de él. Vaya, qué sorpresa, hijo. Ya ni sé si llamarte así. Mauro preguntó con asombro, padre, ¿qué haces aquí? Edward envió su jet privado y me trajo con urgencia. Mauro palideció. Estos son los resultados del laboratorio que me mandó hacer Edward. Lo miré y supe su plan. Edward dijo con burla, son positivos a una sustancia. La que han usado para irlo acabando poco a poco. Mauro temblaba, no padre, eso es mentira. Arantxa solo quiere hacerme quedar mal. Calla, mal hijo, gritó furioso su padrastro. Mauro se hincó. Perdón, padre. Pero ya nada podía hacer, su padrastro se enteró de todo, gracias a Edward. La voz le temblaba de rabia. Todo esto es tu culpa, Arantxa. Pero Edward tenía todo bajo control. Se dirigió al padrastro de Mauro y dijo, señor, la policía está afuera, solo esperan su orden. El señor agachó la cabeza y dijo, Mauro, eres una vergüenza, que se lo lleven. Los benefactores estaban paralizados, pero Edward dijo, a veces es necesario dar sazón a la vida, espero se hayan divertido con esta obra. Todos aplaudieron, y yo me quedé impactada. Él no quería arruinar mi reputación, que nadie hablara de mí, la mujer que desde esa mañana entró a su vida. Edward me miró, guiñó un ojo y desde ese momento supe que había encontrado el amor. El amor que no llegó como lo prometen las historias. Llegó después del escándalo, después de haber sido engañada por Mauro y pasar mi noche de bodas al lado de otro hombre, dicen que el amor se puede encontrar en todas partes, y a mí me llegó, en una mañana hermosa en Nueva York. Si te gustó mi historia, suscríbete al canal, activa notificaciones para no perderte más historias, dale un me gusta, compártela y dime qué opinas en los comentarios.